Arroyo, quien nos va a explicar cuáles fueron los motivos que lo llevaron a renunciar a la defensa legal de Pedro Castillo. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muy agradecido por la invitación y a sus órdenes. Bien, queremos saber entonces cuáles fueron los motivos por qué usted renunció a defender al expresidente de la República. Bueno, los motivos ya los expliqué en la carta que dirigimos a la Corte Suprema y a la Fiscalía, en referencia precisamente a las coincidencias o no coincidencias que existían por parte de la defensa que lideraba yo, los motivos que en su momento nos llevaron a asumir esa defensa y las condiciones, sobre todo, que nosotros pusimos para ser abogados del señor Castillo, toda vez que él nos llamó por teléfono o por WhatsApp el día sábado a las 2 de la tarde aproximadamente, nos pidió que le fuéramos a ver, nos pidió que fuéramos sus abogados, y él sabía perfectamente quién era yo, a quiénes había defendido, cuál era el récord de éxito y defensas que había tenido en mi despacho, y en definitiva, pues, cuál era mi perspectiva del caso en razón a que yo no soy ni partidario de Perú Libre, ni soy simpatizante de su causa política. Es más, mi forma de defender es eminentemente jurídica, técnica, y no iba a entrar en temas políticos, ni tampoco a justificar situaciones como la que se han venido dando y que obviamente fueron un poco delineando nuestra discrepancia y nuestro alejamiento, ¿no? Cosa que obviamente él ya lo sentía y se lo dijimos además el día domingo, y al ver todo lo que estaba ocurriendo, obviamente pues motivó que nosotros pusiéramos obviamente o diéramos el paso al costado, pero no solamente eso, sino que también todo lo que circundó este hecho en relación a los ataques de gente vinculada al partido. El mismo día que fuimos a verlo, también una cosa bastante incómoda por parte de mucha gente que estaba a los alrededores de la DINOEX, gritando que por qué no salía el señor Castillo de inmediato, que le tenían secuestrado, que él mismo se llamaba ya todavía presidente. Es decir, los enfoques que se ven en la calle son prácticamente los enfoques pues, que se han venido dando y que luego en la tarde, ya cuando ya no éramos abogados, salió este comunicado escrito a mano que de alguna manera justifica o grafica todo lo que está pasando, ¿no? Justamente quería consultarle eso, el enfoque que estaría teniendo Pedro Castillo actualmente, ¿estaría siendo, en su percepción como abogado, mal asesorado en términos jurídicos? No voy a calificar si está siendo mal o bien asesorado. El tema es que yo ni la defensa... ¿No comparte los términos? Desde luego que no íbamos a entrar jamás en justificar ningún hecho. Establecimos siempre desde nuestra perspectiva que había la posibilidad de una defensa penal y la defensa en razón a la infracción constitucional que se había cometido, pues, obviamente ya se había agotado con la vacancia y su destitución en el Congreso de la República, ¿no? Sí. Insistir en que el señor sigue siendo presidente y cosa que obviamente nos reprochaban también el entorno suyo, la gente que estaba en las afueras de la DINO, es que por qué nosotros decíamos que era expresidente si seguía siendo presidente, etcétera, etcétera. Es decir, todo hay una lógica pues que luego se explicó en la tarde, porque en la tarde salió el manuscrito del señor Castillo cuando ya no éramos abogados. Obviamente todo lo que yo he conversado con el señor Castillo queda dentro de la reserva profesional y dentro del privilegio abogado-cliente que no voy a develar jamás, ¿no? Bien, pero lo cierto es que Pedro Castillo ahora se sigue llamando presidente constitucional de la República. Inclusive lo hemos visto hace aproximadamente una hora utilizar una audiencia judicial para azuzar a la violencia, a las manifestaciones, a que más personas se sigan enfrentando en todo el país. Y eso podría ser algo bastante delicado y en términos legales también, dificultar su participación en estas audiencias donde el mismo juez a cargo tuvo que detener su participación. ¿Usted cómo lo ve? Claro, ya desde la perspectiva, ya desde afuera, porque obviamente ya... Este tema ya me compete, ya hablar como ciudadano, como un hombre de derecho. Obviamente estuvo muy bien la actitud del señor San Martín en decirle, oiga, ese no es el espacio para que usted haga ese tipo de llamamientos. Y de alguna manera también, yo creo de manera torpe, porque finalmente no hay que olvidar que la Fiscalía también le está imputando delito de... rebelión y conspiración. No solamente rebelión y conspiración, sino también abuso de autoridad, pero también de zozobra, ¿no? Delito de zozobra en cuanto a la paz pública, ¿no? De provocar alarma pública, zozobra, etcétera, etcétera. Desde el 315A del Código Penal. Entonces, ahí claro que si es que se insiste por ahí, yo creo que la Fiscalía lo va a tener más fácil incluso para encauzarlo por ese lado, que son de 3 a 6 años
de pena privativa e incluso con el abuso de autoridad, que estamos hablando de 4 años. Desde mi perspectiva, sí, obviamente yo establecía. Ahora, no veamos tú lo que ha podido haber pasado en la investigación preliminar, porque yo ya no soy abogado, pero obviamente eso la Fiscalía lo tendrá que acreditar en relación al tema de la rebelión y la conspiración, cosa que obviamente tampoco ya podría opinar, reitero, porque no sería ético, y obviamente también estamos dentro de una lógica de reserva, en tanto que los datos o la conversación que yo tuve con el señor Castillo fueron eminentemente privilegiadas de abogado-cliente, ¿no? De acuerdo con usted, doctor Arroyo, pero lo cierto es que en términos jurídicos legales, este comportamiento de utilizar una audiencia para asusar a la población, sin lugar a dudas, no le va a beneficiar, y se está evaluando el tema de la detención preliminar, si va a continuar o no. ¿Usted desde cómo luego considera? que no, desde luego que no lo favorece, porque de alguna manera, si en algún momento hemos puesto en duda que no existe una causalidad entre la actitud del señor Castillo y lo que viene sucediendo en las calles, cuando esto ocurre, por eso es que la intervención del señor San Martín también fue en ese sentido, cuando esto ocurre, sí ya nos puede causar algún tipo de suspicacia o establecer desde una lógica indiciaria que efectivamente puede haber un asusamiento, un atizamiento de la violencia por parte de quienes de alguna manera manejan esta perspectiva de evaluar los hechos, ¿no? Unos hechos que ya, como han visto ustedes, no coinciden de ninguna manera con quienes ejercemos el derecho desde el derecho, no desde la política, esa no es nuestra labor. Muy aparte. Bien, y la nueva defensa de Pedro Castillo, Ronan Atencio, también Raúl Noblecilla, ¿ellos lo siguen considerando presidente de la República? ¿Siguen, digamos, sustentando ese tipo de situación que constitucionalmente sabemos que no es legal? Eso es lo que he escuchado, ¿no? Y lo cual obviamente ellos están en todo su derecho de creer lo que corresponda. Yo no voy a criticar tampoco eso, desde luego yo no lo haría, pero eso ellos tienen todo el derecho de hacerlo, porque finalmente asumen los activos y los pasivos de un cliente, de un patrocinado, en el cual ellos creen, ¿no? Pero como reitero, nuestra defensa ha sido y será siempre, en todos los casos que llevemos, eminentemente técnica y jurídica. Bien, vamos a hablar de estas cartas que ha emitido el exmandatario, donde hemos podido leer una figura de una persona que se estaría victimizando, indicando que en algún momento le intentaron realizar unas pruebas de sangre, un fiscal sin rostro, obligándole a ese tipo de procedimiento. ¿Qué hay de cierto en estos extractos de las misivas que hemos podido apreciar y leer toda la población? A ver, las diligencias que ocurrieron y que sucedieron además antes de que yo asuma la defensa, de lo que me informé fue que efectivamente le pretendieron sacar sangre. ¿A la fuerza? No, a la fuerza no, simplemente se presentaron 3 peritos de medicina legal, son peritos químicos forenses, a efectos de extraerle sangre, toda vez que se había sembrado la duda respecto de su estado aparentemente de drogadicción o de toxicidad respecto del día 7 de diciembre. Lo que se dijo claramente es que ese no fue un relato que lo había dado la defensa o el mismo señor Castillo, sino que se había deducido a partir de ciertos mensajes políticos de algunos congresistas, ¿no? Entonces, la Fiscalía entendió que si esto era así, había que hacer un examen toxicológico, y que obviamente también el señor Castillo tenía toda la legitimidad de negarse. Sí. Ahora, calificar al fiscal sin rostro... Exacto, no sé qué, esa es la pregunta. Si él ha sufrido... ya analicen ustedes un poco el vocabulario a dónde va, ¿no? Entonces, pero como reitero, esa era una diligencia a nuestro entender que no se justificaba porque no había ninguna narrativa ni de la defensa ni por parte del mismo señor Castillo, sino fue una narrativa de los políticos que de alguna manera jalaron la investigación para donde ellos querían que se jale. Sí, claro, para luego victimizarse probablemente, pero el tema está en que, como reitero, fue un hecho que sucedió antes de mi asunción, en los pocos días que tuve de abogado, pero que sí sucedió, es decir, fueron 3 personas acompañadas con un fiscal de turno para que le tomaran sangre. Okay. Se negó a hacerlo, se negó a dejarse extraer la sangre
y obviamente actuó también de manera legítima el señor Castillo. Más allá de los calificativos que se dieron después, obviamente cada quien responde por lo que dice o por lo que afirma, ¿no? Bien, doctor Pérez Arroyo, porque hay que tener mucho cuidado con la narrativa, porque hay inclusive algunos presidentes de otros países como Colombia, como México, que estarían creyendo la información que está dando Pedro de Castillo, de que no se estaría siguiendo un debido proceso. Incluso han llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estén muy atentos, que tomen acción. Es decir, hay que tener mucho ojo en las cosas que son reales, las que no, y las que quieren tergiversar la situación. Eso es muy delicado. Ese fue uno de los motivos, si me permites, Erika, ese fue uno de los motivos por los cuales yo condicioné mi defensa y mi presencia a ser el único vocero y que se coja seriedad a la defensa. Es decir, no íbamos a permitir jamás perturbar o se tergiversaran los hechos a fin de justificar políticamente lo que ellos quisieran. Llevarlo desde el derecho. Sí, desde el derecho. Trabajar desde el derecho nada más. Así es. ¿Usted considera que se está siguiendo el debido proceso con Pedro Castillo? Yo creo que hay errores que se han cometido ¿De qué y que tipo? dependerá de las autoridades corregirlos a tiempo a fin de que luego no se produzcan algunas situaciones incómodas para el Estado. ¿Errores de qué tipo? Entiéndame que no puedo ya opinar sobre lo que he podido o ha podido ser una estrategia legal o procesal, pero sí solamente decir y anotar que hubieron algunos errores, pero que están a tiempo o en todo caso dependerá de las autoridades identificarlos y si acaso corregirlos. Tenemos información, bueno, más allá del marco jurídico, pero sí de que habrían algunos congresistas, la ex premier, la señora Betsy Chávez, que habrían sido las personas que influenciaron a Pedro Castillo a brindar este mensaje a la nación. Él en algún momento le indicó si este escrito fue realizado por él mismo, si escuchó a otra persona, si leyó un texto que le escribió tal vez la ex premier. ¿Qué le comunicó? A ver, el ámbito de las conversaciones que tuve con el señor Castillo efectivamente abordó ese tema. De hecho, con los abogados de mi despacho sometimos al señor Castillo a un interrogatorio previo a cualquier tipo de evaluación, porque es lo que hace un abogado serio cuando eso sucede. Y lo que nosotros hemos podido escuchar siempre va a quedar dentro de la reserva profesional. No lo puedo comentar porque está privilegiado o está protegido por el privilegio abogado-cliente. En caso de que Pedro Castillo pudiese salir eventualmente en libertad, ¿la figura del asilo político en el marco legal se podría dar pese a que él tenga, digamos, un proceso aquí en territorio nacional? ¿Qué pasaría con él? A ver, en abstracto, el asilo o cualquier otra solución desde la perspectiva del derecho internacional es una solución política, ¿no? Es una solución política que incluso funciona y es efectiva en situaciones en las que hay un proceso penal en medio. Eso no sería un limitante para que México le pueda dar un asilo, cualquier país, o él lo pueda solicitar a cualquier país también. Ahora, más allá de eso, tampoco ha sido materia de mi encargo profesional el hecho de ocuparme o siquiera tener conocimiento de lo que ellos hayan podido haber hecho en ese sentido. Bien, perfecto, doctor Miguel Pérez Arroyo, ex abogado de Pedro Castillo. Muchas gracias por conversar con nosotros.